Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Igualmente espero que vayan muy bien con su estudio, con los repasos, todo lo que tenga que ver sobre el estudio del ENAR. Bien, el día de hoy les traigo el tema de cáncer de ovario, que las guías mencionan que es un tema importante, hay que estudiarlo con detenimiento sobre todos los diferentes tipos histológicos. Tómenlo muy en cuenta y en diapositivas que vienen voy a explicar los tipos histológicos. No olviden seguir mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Subo casos clínicos que en 24 horas subo la respuesta, eh, obviamente explicando el porqué de la respuesta. Bien, en esta diapositiva puse definición, pero más bien se enfoca a la epidemiología. El cáncer de ovario ocupa el tercer o cuarto lugar en frecuencia en cuanto al cáncer ginecológico o cáncer de una mujer, pero el cáncer de ovario es la primera causa de muerte. Lo padecen de 1 de cada 70 mujeres. Casi el 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial y su incidencia aumenta con la edad, teniendo su máxima frecuencia entre los 65 y los 80 años. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos diferentes tipos, por así decirlo. En cuanto al tipo genético, es más frecuente en pacientes con historia familiar de cáncer de ovario, es decir, si una paciente, su mamá o su abuela, incluso su tía, tuvo cáncer de ovario, es muy probable que la paciente también lo pueda padecer. También nos mencionan la teoría de la ovulación incesante, que ocurre un microtrauma producido durante la ruptura de la cápsula ovárica, y esto puede ocurrir en cada ovulación. Aquí incluye a las nuligestas por, porque la gestación es un periodo de reposo ovulatorio. También es importante recordar los factores protectores porque también pueden ser distractores en algunas preguntas. Las mujeres con síndrome de ovario poliquísticos y las que toman anticonceptivos orales son pacientes con menor probabilidad de cáncer de ovario. Entonces, si un distractor nos preguntan que cuáles son las causas y nos vienen anticonceptivos orales, hay que descartarla por completo porque este es un factor protector. La ligadura tuvárica y la esterectomía debido a una disminución de la ovulación por defecto de la agregación vascular. Entonces, una histerectomía, la toma de anticonceptivos o una mujer con síndrome de ovario poliquístico es un factor protector. Aquí les puse un cuadrito que viene en la guía STO de ginecología, donde resume los factores protectores y los factores de riesgo. Entonces recordemos, los factores protectores es la multiparidad. Si vimos que en factores de riesgo la nuliparidad, entonces a su vez lo contrario en cuanto a los factores protectores. También los contraceptivos orales, la histerectomía, la esterilización y la oforectomía. En cuanto a los factores de riesgo mencioné la edad. Acuérdense que de pacientes de 65 a 80 años, historia familiar en cuanto a genética, y también no lo puse en la diapositiva anterior, pero las mutaciones del BRCA1 y 2 también es un factor de riesgo importante. Ahora sí vamos con las variedades histológicas. Como primer lugar tenemos a los tumores epiteliales, que van a suponer el 75% de todos los casos de tumores de ovario, es decir, es el más común. Se puede decir que es el tipo histológico epitelial. A su vez van a tener subtipos que ahorita vamos a mencionar. Pueden haber malignos o benignos y va a ser un conjunto de tumores derivados del epitelio y del revestimiento del ovario. Van a tener algunas variantes o subtipos que sería en este caso el subtipo seroso de un 60 a 80% y son los más frecuentes. Esto hay que recordarlo muy bien, por eso lo puse en mayúsculas y en color resaltado. Los serosos son del tipo epitelial y son los más frecuentes.
Estos van a contener quistes llenos de líquido seroso y con frecuencia van a ser bilaterales. También mencionan en los cuerpos de Samoma, que son pequeñas calcificaciones que aparecen en la mayoría de los tumores bien diferenciados. Y pues cuando aparecen estos cuerpos van a suponer un signo de buen pronóstico. Seguimos con los tumores epiteliales. Otro subtipo, otra variedad, son los mucinosos en un 25%. La mayoría de estos mucinosos son benignos y van a presentar quistes multiloculados que pueden llegar a ser muy grandes y llenos de mucina. También se pueden asociar a pseudomixoma peritoneal, que es una afección asociada con neoplasia mucinosa ovárica formado por un tumor ovárico con gran ascitis mucinosa, implantes peritoneales quísticos y adherencias. También puede haber un tumor mucinoso primario extraovárico, o llamado apendicular, con diseminación secundaria a ovario y peritoneo. Entonces recuerden, el mucinoso es el segundo en frecuencia de los epiteliales y estos son benignos, bueno, la mayoría. En cuanto a los tumores epiteliales, seguimos con ellos. Otro subtipo u otra variedad tenemos al endometroide en un 20%. La mayoría son malignos, hay que recordarlo muy bien. En el 10% de los casos se asocian a endometriosis ovárica, que son los quistes de chocolate, como mencioné ya también en un video anterior, y tienen generalmente un comportamiento benigno. Y en el 30% se van a vincular a adenocarcinoma primario de endometrio. Entonces, estos tipos de endometroides, en cuanto a variedad epitelial, un 10% se asocian a endometriosis ovárica y son benignos, y un 30% pueden vincularse a adenocarcinoma primario de endometrio o bien a un cáncer de endometrio de tipo endometroide, que igualmente si tienen duda pueden regresarse al video y lo checan con detenimiento en cuanto a la histología. Otro subtipo u otra variedad son las de células claras en un 5%. Son tumores malignos más frecuentes en casos de endometriosis. Igualmente sabemos que en cáncer de endometrio tenemos al de peor pronóstico al de células claras. Al menos 1% tenemos al tumor de Brenner, que la mayor parte son benignos. El componente epitelial consiste en nidos de células transicionales similares a las que revisten a la vejiga. Bien, seguimos con los tumores germinales. Son otros tipos de tumores, que es el segundo grupo en frecuencia, entre un 15 y 25%. Y se presenta en mujeres jóvenes. Recordemos estos, los tumores epiteliales, esos sí pueden ser en mujeres de mayor edad, la edad común que sería de 65 a 80 años, y estos germinales son comunes en mujeres jóvenes. La tumoración más frecuente de este grupo es el teratoma. La gran mayoría son benignos y provienen de tejido ectodérmico, en donde vamos a encontrar glándulas sebáceas sudoríparas y pelo. Y en cuanto al tejido derivado del neuroectodermo, es el más frecuente. Entonces tenemos dos tipos de tejidos, uno derivado del ectodérmico, donde vamos a encontrar diferentes tejidos como el tejido glandular sebáceo, tejidos de glándulas sudoríparas y pelo. Y el más frecuente es el tejido derivado del neuroectodermo. De esta parte a mí me gustaría que recordarán bien que la tumoración más frecuente en estos tumores germinales es el teratoma y que se da en mujeres jóvenes. Otros subtipos o variedades de los tumores germinales es el disgerminoma. Este va a derivar directamente de la célula germinal y es el tumor maligno más frecuente y más habitual en pacientes menores de 30 años. Entonces recuerden bien, el teratoma, la mayoría son benignos y es el más frecuente, y el disgerminoma
es el tumor maligno más frecuente y más habitual en pacientes menores de 30 años. Después tenemos el tumor de seno endodérmico, que es altamente maligno. El coriocarcinoma es infrecuente y el gonadoblastoma, el 90% de los casos derivan de gónadas disgenéticas y se puede dar como en el síndrome de Swyer. Esto no es muy relevante. Lo que a mí me interesa más es que se acuerden que los germinales, los más comunes son el teratoma benigno y el disgerminoma maligno. Después tenemos a los tumores de los cordones sexuales estroma, que van a suponer el 5% de todos los tumores de ovario. Se trata de tumores que reproducen estructuras propias del folículo ovárico o del testículo y son capaces de producir sus propias hormonas. Tenemos un subtipo o variedad que se llama de la granulosa, donde la mayoría son unilaterales y malignos. Contienen los cuerpos de Cole-Exner y producen estrógenos, por lo que se puede dar clínica de pseudopubertad precoz como amenorrea, metrorragia y hiperplasia endometrial. Seguimos con los tumores de los cordones sexuales estroma. Otra variedad o subtipo tenemos al de la teca fibroma, que generalmente son benignos. El 50% produce estrógenos andrógenos y el 40% de los fibromas van a ocasionar ascitis. En cuanto a los androblastomas, van a reproducir elementos testiculares. Pueden ser derivados de células de Sertoli, de Leydig o mixtos. El 50% produce andrógenos y por ello la sintomatología sería acné, hipertrofia del clítoris, atrofia sexual secundaria, oligomenorrea y suelen ser benignos. Entonces, recordemos que estos tumores de cordones sexuales, la de la granulosa va a producir estrógenos y obviamente va a dar clínica del aumento de estrógenos, y los androblastomas van a producir, los 50% de estos androblastomas van a producir andrógenos. Igualmente la sintomatología. Aquí este cuadrito se los puse del CTO de ginecología, donde diferencia los tres tipos histológicos más importantes, que serían los epiteliales, y los germinales y los estromales. En la columna de color más claro vienen los subtipos o las variedades, es decir, de los epiteliales tenemos a los serosos, mucinosos, endometrioide y de células claras y de Brenner. Aquí lo que nos interesa entonces de estos epiteliales es que el seroso es el más frecuente de todos, es bilateral y uniloculado. En cuanto al mucinoso, es unilateral, multiloculado, con moco y puede haber el pseudomixioma peritoneal. El endometrioide se relaciona con endometriosis. El de células claras se relaciona con exposición de dietilestilbestrol y endometriosis. Y el de Brenner es el de mejor pronóstico y es benigno. En cuanto a los germinales, que serían los segundos en frecuencia de tipos histológicos, tenemos al teratoma maduro, que es el más frecuente de este grupo, y es tejido derivado del ectodermo. El teratoma inmaduro viene del tejido neural. El disgerminoma es maligno, es el más maligno de este grupo, y recuerden que es común en mujeres menores de 30 años. Bien, los demás son importantes, pero no más que los que ya mencioné, entonces si gustan pónganle pausa al video y repasen bien los siguientes subtipos y sus características principales. Como último lugar tenemos a los tumores metastásicos, que van a suponer al 5% de los tumores ováricos. Los más comunes son los de origen mulleriano, que se van a ubicar o van a realizar la metástasis hacia el útero, trompa, ovario contralateral, peritoneo pélvico. Y los primarios extramullerianos van a
hacer metástasis hacia mama y tracto gastrointestinal, como el colon, estómago, vía biliar y páncreas. Esto tómenlo muy bien porque el tumor de ovario muchas veces se relaciona con metástasis hacia la mama. Bien, en segundo lugar puede ser colon, estómago y las demás vías gastrointestinales. Los tumores del mesénquima sexualmente indiferenciado son estos tipos: sarcomas, leiomiomas, hemangiomas y lipomas. Cuadro clínico. Es algo muy importante. Sin embargo, mencionan que hay ausencia de sintomatología y el crecimiento es lento. Sin embargo, cuando ya una paciente es detectada con cáncer de ovario, suele ocurrir ya en etapas avanzadas o como hallazgo de alguna otra enfermedad o de alguna otra visita al médico. En caso de que la paciente presente síntomas, tenemos estos tres principales y es importante que recuerden el orden. El primer lugar es el aumento de perímetro abdominal, producido obviamente por el propio crecimiento del tumor o por ascitis también. En segundo lugar tenemos el dolor abdominal, que puede ser variable, normalmente no es intenso. Y como tercer lugar, la metrorragia. En algunos casos clínicos mencionan la metrorragia como síntoma principal, pero es más que nada un distractor porque este es el tercer lugar en cuanto a presentación. Entonces, el primer lugar es el aumento de perímetro abdominal. Bien, ya en tumores con estadios avanzados puede haber presencia de síndrome constitucional, que como ya sabemos es astenia, anorexia, pérdida de peso, caquexia, etc. Esto es importante también. Los signos de sospecha de malignidad es presencia de ascitis, palpación de tumoración pélvica, poca movilidad por adherencias, índice de crecimiento rápido, edad no reproductiva, nódulos de fondo de saco de Douglas y que sea bilateral. La estratificación también es importante, sobre todo por el tratamiento. Entonces, este cuadrito que nos regala el CETEO me parece muy sintetizado y fácil de estudiar. Es la clasificación de la FIGO. Tenemos 4 estadios. El estadio 1 es limitado a los ovarios. El estadio 2 ya hay un compromiso tubárico o pélvico. Puede haber extensión a las trompas uterinas, extensión a otros tejidos pélvicos, extensión tubárica o pélvica con células malignas en ascitis o lavado peritoneal. En cuanto al estadio 3, va a haber compromiso extrapelviano, donde solamente va a haber metástasis a linfonodos retroperitoneales. Puede tratarse de una metástasis menor a 10 milímetros o mayor a 10 milímetros. También puede haber metástasis macroscópicas peritoneales mayor a 2 centímetros o macroscópicas igual menores a 2 centímetros. El estadio número 4 es la metástasis extraabdominal, en donde ya puede haber derrame pleural con citología positiva para célula maligna y metástasis a órganos extraabdominales como el hígado, linfonodos, vaso. Entonces, a mí se me hace muy sencillo, recuérdenlo muy bien. El 1 solamente se localiza en los ovarios. El número 2 va a haber ya compromiso hacia las tubas uterinas o la pelvis. El número 3, compromiso extrapelviano, sobre todo a los linfonodos retroperitoneales. Y el número 4, metástasis extraabdominal. Ya puede haber metástasis hacia mama, hígado, linfonodos, incluso también estómago, como ya mencioné anteriormente. El diagnóstico definitivo es por medio de la histología. Esto también recuerdan muy bien, el definitivo es histológico. Una técnica de imagen efectiva con mayor índice de
de sensibilidad es la ecografía Doppler. Y tenemos hallazgos que van a hacer sospechar de malignidad. En este caso sería tamaño tumoral superior a 5 a 10 centímetros. Recuerden muy bien estos datos, son muy importantes. El tamaño tumoral, el contenido heterogéneo refringente, presencia de tabiques o septos gruesos mayor a 3 milímetros, papilas o partes sólidas en su interior, multilocularidad y alto índice de pulsatilidad Doppler mayor a 1. Entonces, si en los casos nos viene el tamaño tumoral mayor a 5 centímetros, ya sería sospecha de malignidad. ¿Qué es más común que nos presenten eso? Lo demás no tanto, así que recuerden bien el tamaño tumoral. Otros métodos diagnósticos tenemos al ATAC, que es la técnica de elección en el estudio de extensión del cáncer de ovario. Este va a identificar y va a caracterizar a los tumores ováricos, su tamaño y estado de los órganos próximos a los ovarios. Y la resonancia magnética, todo lo que nos presenta el ATAC, la resonancia magnética lo va a presentar muchísimo mejor y va a haber una mejor definición de los implantes tumorales en la superficie hepática o diafragmática. Entonces, cualquiera de los dos que tengamos disponibles en nuestra unidad son los que vamos a mandar a hacer. Pero el más sencillo y con alta sensibilidad es la ecografía Doppler. Otro método diagnóstico importante son los marcadores tumorales. Hay diferentes tipos, como el CA125, que es una glicoproteína expresada por los tumores epiteliales de ovario. Recuerden muy bien, CA125 es mayormente expresada por los tumores epiteliales. El antígeno carcinoembrionario está ligado a la estirpe mucinosa, pero también se puede ligar a otros cánceres como colon, mama, páncreas, vejiga, ovario y cuello uterino. El CA19.9 está ligado también en tumores de tipo mucinoso. La alfa-fetoproteína se va a asociar con tumores del seno endodérmico y en carcinomas embrionarios de ovario. La inhibina es secretada por las células de la granulosa y van a aumentar en tumores de la granulosa y mucinosos. Recordemos que los marcadores tumorales nunca van a ser diagnósticos, solamente van a ayudar a la sospecha y se utilizan para el seguimiento del tratamiento. Entonces solamente es como una ayuda al diagnóstico. También el CTO nos menciona las vías de diseminación, que me parece importante ponerlo, que se da por implantación directa por siembra peritoneal de células tumorales sobre peritoneo o epiplón. Entonces las células tumorales se van a implantar hacia el peritoneo o epiplón, por lo que es la extensión peritoneal difusa la forma más habitual de presentación del cáncer de ovario. Recuerden muy bien, por eso lo puse resaltado y subrayado. La diseminación por vía linfática es frecuente con afectación de los ganglios paraórticos. La metástasis por vía hematógena es poco frecuente y el cáncer de ovario puede debutar con una masa umbilical o bien llamado el nódulo de la hermana María José, que sería esta imagen que puse, que representa un 10% de las metástasis de la piel. Principalmente puede ser por cáncer de páncreas, pero también el CTO nos menciona que puede ser también por cáncer de ovario, sobre todo por cáncer de tejidos pélvicos. Bien, tratamiento, algo muy importante. La cirugía, aquí había puesto en letra cirugía, pero no sé por qué se borró. Pero bien, la cirugía va a tener doble utilidad: diagnóstica, al permitir estadificar, y terapéutica, extirpando la mayor cantidad de masa tumoral posible.
Tenemos como primer paso la citorreducción primaria, donde el objetivo es estadificar el tumor y resecar la mayor masa tumoral posible, antes del inicio de cualquier otro tratamiento. Y va a consistir en lavado y aspiración de líquido peritoneal, histerectomía total con anexectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtica, omentectomía, exploración de la superficie peritoneal y biopsia de las lesiones sospechosas, además de biopsiar al peritoneo vesical, el fondo de saco de Douglas, los espacios paretocólicos y la cúpula diafragmática. También incluye la apendicectomía, especialmente en los tumores mucinosos. Entonces recuerden muy bien todo lo que incluye la citorreducción primaria, y todo esto es antes del inicio a cualquier otro tratamiento. Después tenemos a la cirugía secundaria, que es aquella que se va a realizar un tiempo después de haber completado el tratamiento primario, es decir, la cirugía o quimioterapia. Y como subtipos tenemos al second look, que va a ser en pacientes clínicamente libres de enfermedad tras haber completado su tratamiento primario inicial, y la citorreducción secundaria, que va a ser un rescate quirúrgico de la enfermedad recidivante o persistente. Entonces tenemos en primer lugar a una paciente que llega o que ya se diagnosticó el cáncer de ovario, se le va a realizar la citorreducción primaria con todas estas características que puse en letras azules. En caso de que haya recidiva, persistencia, y en caso de pacientes que ya han estado, que ya estén libres de la enfermedad y que ya hayan completado su tratamiento primario inicial, se le va a realizar la cirugía secundaria. La cirugía de intervalo va a consistir en pacientes a los que de manera electiva se decide inicialmente tratar con quimioterapia adyuvante y citorreducción posterior con tratamiento primario. Se optará por esta modalidad en pacientes con tumores irresecables, es decir, con pacientes donde ya haya metástasis visceral que ya se haya diseminado hacia hígado y pulmón u otras partes como también mama, estómago o colon. Bien, esta diapositiva trata sobre la quimioterapia, igualmente la había puesto como subtítulo, pero no sé por qué se borró. Entonces, en cuanto a la quimioterapia, los fármacos y protocolos varían en función del tipo histológico, estadio, edad y tratamientos previos. Y les puse en letras rojas en qué caso se va a utilizar la quimioterapia. Bien, entonces, en estadios 1A y 1B, tanto G1 como G2 no va a precisar ninguna terapia adyuvante, es decir, solamente tratamiento quirúrgico. En estadios 1A y 1B G3 y en el 1C se darán 3 ciclos de quimioterapia adyuvante. En estadios 2, 3, 4 se van a administrar 6 ciclos de quimioterapia adyuvante. Entonces recuerden bien, 1A y 1B, tanto G1 como G2, nada de tratamiento adyuvante, nada de quimioterapia, solamente cirugía. En estadios 1A, 1B, G3, 1C, 2, 3 y 4 es cuando ya se va a indicar la quimioterapia. Entonces, en pocas palabras, el tratamiento del cáncer de ovario se va a especificar en tratamiento quirúrgico y tratamiento con quimioterapia. Bien, tratamiento quirúrgico de elección, la citorreducción primaria, que es esta en esta diapositiva. Si quieren, pónganle pausa para que vean todo lo que va a consistir. El tratamiento secundario en caso de que haya una recidiva, que sea persistente el cáncer, en pacientes que ya estén libres de la enfermedad y tras haber completado el tratamiento primario. Y esta cirugía de intervalo en pacientes con tumores irresecables, como las metástasis. Y la quimioterapia, pues creo que ya les quedó claro, la expliqué bien. Les puse en rojo
Las que sí necesitan quimioterapia, los estadios que también puse en cuanto a la FIGO en diapositivas anteriores. Si gustan la presentación, pueden visitar mis redes sociales y se las mando ya sea por Facebook o por correo electrónico, no sé cuál sea su preferencia. Toda esta bibliografía la saqué del Exarmed y del CTO. Esta vez no me guié en la guía de práctica clínica. Me pareció muy sintetizado, muy importante y muy fácil de entender lo que nos explicó el CTO. Así que si tienen alguna pregunta, si quieren complementar algo, lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo. Y también si quieren colaborar con los casos clínicos que subo en mis redes sociales, lo pueden hacer sin ningún problema. Como les comenté al principio, diario subo y 24 horas después subo la respuesta con su explicación. Bien, no se olviden suscribirse al canal para que les lleguen las alertas a los nuevos videos. He tratado de subir videos diario, solamente que sí es un poquito pesado porque realizo las diapositivas, aparte de que repaso y pues realizo el video. Voy a tratar de subir a partir de la próxima semana 2 videos por día porque siento que me come el tiempo. Y también pues espero que les sirva de repaso a ustedes tanto como a mí.